Bueno, buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria urgente del Ayuntamiento Pleno, correspondiente a hoy, 12 de noviembre de 2018. En primer lugar, lo que vamos a hacer es ratificar la urgencia de este Pleno, la urgencia que viene motivada por los plazos de publicación de las modificaciones de las ordenanzas, que es lo que hoy traemos a este Pleno, la modificación de la ordenanza del tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles, y que, sumado a distintas obligaciones también de diferentes miembros de este equipo de gobierno, pues nos hace que hoy sea imprescindible llevar a cabo la aprobación de esta modificación de la ordenanza para que se pueda publicar según los plazos previstos por la ley en el Boletín Oficial de la provincia. Por lo tanto, esa es la ratificación, la urgencia, la motivación de la urgencia que vamos a someter en primer lugar a votación. Si les parece, votamos la urgencia de esta moción. ¿Quiere la palabra? No, sí. Pues votamos. ¿Votos a favor de la urgencia de esta sesión? Pues se aprueba la urgencia y pasamos entonces a la aprobación del punto, o al debate y aprobación si procede del punto. Punto número 2, aprobación si procede de la modificación del artículo 2.1 de la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana. Se da lectura a la propuesta presentada por la concejal delegada de Hacienda con esta fecha de hoy, del siguiente literal. Debido a los trabajos realizados por el Ayuntamiento durante los últimos años en lo referente al control y contención del gasto y a una gestión eficaz del presupuesto de ingresos, nos ha llevado a una situación de Hacienda municipal saneada, como se demuestra en el último informe del periodo medio de pago del tercer trimestre de 2018, que es de 24,30 días, por debajo de lo que la normativa vigente permite. Esta situación financiera nos ha permitido eliminar la tasa sobre recogida domiciliaria de basura para las viviendas en Pedro Muñoz y para el ejercicio siguiente es intención de esta corporación bajar el tipo impositivo del IBI del 0,803%, en el que está actualmente, al 0,75%. Por lo que desde esta Concejalía de Hacienda se propone al Pleno la modificación del artículo 2.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, quedando redactada de la siguiente manera. Punto 2.1. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,75%. Consta en el expediente informe de Secretaría e informe de la intervención. Muy bien, muchas gracias. Si tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Cedo la palabra a mi compañero Alberto Lara. Buenas noches. Bueno, ni que decir tiene cuál es el punto de vista y la visión en materia fiscal que desde el Grupo Municipal Popular hemos demostrado durante estos años, y en concreto con el IBI. De sobra conocido por ustedes y por todos los vecinos de Pedro Muñoz que era una de nuestras propuestas en el tiempo de forma continuada, y el año pasado también de forma formal venimos a proponerla junto con la rebaja fiscal de otros impuestos y de otras ordenanzas fiscales. Por eso saludamos que este equipo de gobierno tenga bien ahora en este momento atender esta reducción del tipo impositivo del IBI y dejar de ser, como ya he dicho en varias ocasiones en este pleno, el tercer municipio de la provincia con el tipo impositivo más alto, que está en el 0,803, y por tanto creemos que es un paso positivo para todos los vecinos y que desde luego, como digo, desde el Grupo Popular veníamos exigiendo ya tiempo atrás. El año pasado, por razones que ustedes sabrán, no apoyaron nuestra propuesta, que incluso era más ambiciosa porque del 0,75 nosotros la dejábamos al 0,73, que era el tipo en el que estaba justo antes de que se subiera al actual de 0,803. Pero, como digo, saludamos que aunque sea con un año de retraso, que ustedes hayan recapacitado sobre esta propuesta y en este momento vengan a aceptarlas. También me sorprende, tengo que decirlo, la premura del momento, más y me cuando la semana pasada tuvimos
el pleno correspondiente al mes de octubre, que se ha celebrado, como todos sabemos, en noviembre, y me extraña que si ustedes ya lo tenían previsto, esta reducción del tipo impositivo no se aprobase o no se acordase en el pleno anterior. Pero bueno, me gustaría entonces, en ese caso, que ustedes dijesen qué es lo que les ha llevado en estos días, para si es una improvisación o a qué obedece esta actuación, que, como digo, creo que es muy positiva. Y también quería destacar, porque claro, yo recuerdo los argumentos en concreto del alcalde cuando nosotros proponíamos la reducción del tipo impositivo del IBI. Decía, no, es que claro, es que si nosotros reducimos el tipo impositivo del IBI vamos a perjudicar a los vecinos en argumentos tales o en materias tales como que en su declaración de IRPF se le iba a perjudicar, o como que alguno de nuestros hijos íbamos a perder la beca, ¿no?, de estudios. Argumentos que, como ahora se puede ver, pues que ni usted mismo se tragaba. Así que, si usted quiere explicar cuáles son los motivos que le han empujado ahora a recapacitar y a ver la luz en este aspecto, pues se lo agradecería, pero aún así creo que es una medida muy positiva y que todos vamos a agradecer. Por tanto, dicho todo esto, vamos a aprobar esta medida, incluso siendo menos ambiciosa de lo que nosotros veníamos proponiendo, porque ya demostramos el año pasado que había margen financiero para reducirlo un poquito más, incluso establecer alguna que otra bonificación que también recogíamos en favor de agricultores. Y poco más. Votamos a favor y en este momento aquí me quedo. Bueno, antes de dar la palabra a la portavoz del equipo de Gobierno, no voy a poder explicarle sus mentiras. Sus mentiras solo las puede explicar usted. Yo explicaré los argumentos que nos traen a este pleno a aplicar esta bajada del tipo impositivo del IBI. Ya le digo que sus mentiras las tendrá que explicar usted, porque yo no podré. Beatriz. Sí, yo voy también a intentar explicar para nuestros vecinos lo que estamos haciendo, como viene siendo habitual, y es que en relación a esta obligación tributaria, que es el impuesto de bienes inmuebles, el tipo impositivo que tenemos es el 0,803, y este equipo de Gobierno ha estudiado la posibilidad de bajarlo. En definitiva, los pedroteños van a seguir viendo disminuir la carga impositiva que les supone su obligación de hacer frente a este impuesto de bienes inmuebles. Esta medida de carácter social refleja esa intención que tiene este equipo de Gobierno de seguir trabajando por los vecinos y para que tengan la mínima presión fiscal. Como ya les hemos ido explicando a lo largo de las dos legislaturas, esto lo vamos haciendo progresivamente conforme vamos explicando, estudiando y sumando y restando, que yo les digo así de simple. En primer lugar, lo que hicimos fue fraccionar, es decir, dar posibilidad de que las personas que no pudieran atender ese pago, que en algunos casos es cuantioso o muy cuantioso, pues pudieran fraccionarlo. En segundo lugar, dijimos que íbamos a ir progresivamente también quitando la tasa de la basura, como así ha sido. Quitamos primero de esos 80 euros que se pagaban con el Gobierno del Partido Popular en las legislaturas anteriores, conseguimos bajarlo de 80 a 40, con lo cual bajó la carga impositiva de los vecinos con esos 40 euros y en el pasado ejercicio, viendo que ese ejercicio presupuestario, la liquidación, la ejecución de ese presupuesto nos permitía poderlo suprimir totalmente, como así habíamos dicho en un principio, pues volvimos a quitar la otra parte, los otros 40 euros, con lo cual ya el vecino está no pagando esos 80 euros que se iban pagando en los anteriores ejercicios y que conseguimos, como digo, bajar. Esto lo hacemos no comprometiendo
las cuentas municipales, porque evidentemente es muy fácil a quien que le preguntemos, a qué vecino, cuando le preguntemos, sea al señor Lara, sea a Beatriz Fernández, oye, ¿te gustará pagar menos por el impuesto en tu casa, la contribución de tu casa? Pues ¿quién va a decir que no? ¿Verdad? Pues claro, el señor Lara dice, pues si es que nosotros proponemos que se baje, ¿y qué vecino no lo propone? Pues claro. Pero ya le decía yo, y le remito al pleno en el que vimos las ordenanzas del 2017, que uno puede decir lo que quiera, pero después tiene que ajustar las cuentas. Entonces, uno no puede comprometer el presupuesto de los vecinos, porque a uno se le ocurra que puede ser el 0,73, el 0,60 o el 0,40, ¿por qué no? Eso tiene que estar, evidentemente, como cualquier vecino que lleve las cuentas de su casa, muy calculado para no tener ese déficit. Es decir, que tanto los ingresos como los gastos sean al final lo suficientemente controlados para tener esa sostenibilidad económica que siempre decimos y que nuestros principios presupuestarios no se vayan al garete. Yo creo que eso lo venimos explicando y se lo vuelvo a repetir. Con lo cual, los vecinos saben que esta rebaja que vamos a hacer en el impuesto de bienes inmuebles, de la contribución de las casas, lo hacemos en el momento que hemos visto que es posible, no cuando queramos, sino cuando vemos que es posible hacerlo, que mantiene esa línea responsable del equipo de Gobierno en que estudia las cosas y, desde luego, que no impide al Ayuntamiento continuar con esta política progresiva de bajar la carga impositiva para que los vecinos sigan teniendo en su bolsillo ese dinero que rebajamos. Esos son los argumentos y yo siento haberles incomodado en hacer un pleno extraordinario para algo que considero de mucha importancia en un momento que ustedes piensan que podía haber sido el mes pasado, ¿por qué no?, o el mes anterior. Esto lo llevamos trabajando desde hace varios meses, la posibilidad de que esto pueda ser posible. Pero, claro, hay que sumar mucho y restar mucho y hacer muchas previsiones y ver años anteriores qué recaudación, qué ingresos y ver también la cuenta general que hemos tenido este último año, 2017, ¿verdad? Y muchos elementos para que esto se pueda hacer. Porque, como vuelvo a repetir, cualquier vecino, como usted mismo, y mucho más en la oposición, pues claro, pues usted propone lo que quiere, ¿vale? Pero hay que tener los datos y los números hechos para que cuadren. Porque esto de la hacienda pública no es como a uno le parece, sino porque es una responsabilidad. No es nuestro dinero, es dinero de los vecinos, que después revierte en ellos, o eso es lo que seguimos queriendo. Que puedan tener menos carga impositiva, que la tienen ya con la supresión de la basura, que la van a tener con la bajada del IBI y que, además, manteniendo servicios, hemos conseguido hasta reducir la deuda que teníamos. Pero habrá una segunda intervención seguramente, porque usted querrá intervenir o darnos explicación de por qué usted pone el 0,73 cuando podíamos poner el que se le ocurra en este momento, ¿no? Porque usted lo que tiene son ocurrencias. A mí me dice que es una improvisación y yo le digo que son ocurrencias lo que usted tiene. Gracias, Beatriz. Sí, señor Lara. Bueno, señor Fernández, no me dice que yo miento. En estos momentos es cuando agradezco que los plenos se graben, porque está grabado. Cuando usted dice, no, es que bajar el tipo impositivo va a afectar a los vecinos en su IRPF, van a tener que pagar más. Y en algunos casos, los que tengan hijos en edad de estudiar van a tener más impedimentos a la hora de acceder a becas de estudio. Está grabado. Le garantizo que está grabado. Y usted lo ha dicho. Y en cuanto a la señora Fernández, claro
Claro que nosotros también pensamos que la hacienda pública es algo muy importante y también sumamos y restamos. Por eso el año pasado, cuando trajimos esta propuesta, la razón principal, aparte de lo elevado que es el tipo impositivo actual, sabíamos que Pedro Muñoz, por las circunstancias que fuesen, había sufrido una regularización catastral, que por imposición del Ministerio de Hacienda obligaba pues eso, a revalorizar determinados valores catastrales de determinados inmuebles. Y haciendo números, evidentemente salía que reduciéndolo al 0,73, este ayuntamiento iba a volver a recaudar lo mismo para este 2018 que con el tipo de impositivo del 0,803, con la suma de lo que iba a recaudar de ese excedente por la regularización catastral. Exactamente lo mismo. Y tampoco el 0,73 era baladí. Como ya le he dicho en mi primera intervención, era el tipo el que estaba fijado en el momento anterior en el que ustedes lo subieron al 0,803. O sea, son dos razones por las que nosotros en el año 2017 proponíamos reducir el tipo impositivo a esa cifra de 0,73. Y como ya le digo, era una propuesta mucho más ambiciosa porque abarcaba sugerentes bonificaciones para un colectivo muy importante aquí en Pedro Muñoz, que son los agricultores. En concreto, para todos aquellos que tuviesen solares o naves muy comunes aquí en Pedro Muñoz para depositar o guardar pues, tractores, remolques y aperos de labranza en general. Ustedes, en ese pleno de noviembre del 2017, por las razones que ya les estoy diciendo, no quisieron aprobar esa propuesta. Es más, la tasa de basuras ni siquiera estaba prevista su eliminación, porque ya les dije que los informes de Secretaría y de Intervención no estaban en una primera instancia. Se elaboraron un día antes o el mismo día del Pleno, a raíz, por supuesto, de nuestra presentación para la reducción del tipo impositivo del IBI. Por tanto, los que improvisan son ustedes. Y solo me queda decir que a estas alturas, pues bueno, aunque nos parezca bien esta medida, solo puedo tildar esta actuación, esta medida, de profundamente electoralista. Aunque nosotros la saludamos, evidentemente, aunque sea muy oportuna esta medida, pues siempre será bien recibida por todos nosotros y por todos los vecinos. Pero electoralista es, y oportunista. Nuestro voto será favorable. Sí, Beatriz. Sí, yo me alegro que saluden todo lo que quieran, pero les repito que a mis vecinos lo que les importa es el fondo, no las formas. A ustedes les importan mucho las formas, bueno, pues califíquenlo como usted quiera y como pretenda. Es decir, ¿a usted le parece bien que un vecino que por su casa, ahora, pues no le voy a decir los 10 años anteriores, como ya se lo expliqué, le puse un cuadro, ¿verdad? Y lo tendrá seguramente si lo quiere ver cualquier vecino, incluso usted. Cómo había subido el IBI para una casa, bueno, que ahora pueda estar pagando 400 euros de contribución. Y cómo había subido en aquellos 10 años en los que ustedes gobernaron, del 2001 al 2011, en el que efectivamente tampoco ha dicho por qué se subió del 0,73 al 0,83. O sea, al 0,803. Tampoco lo ha dicho, lo sabe, no lo dice. Usted calla lo que le conviene. Yo procuro ser muy clara. Es decir, y como los datos están ahí, yo creo que están clarísimos. Es decir, ¿cómo fue subiendo? No, pero si es que esto solamente tiene una pata, y es que cada uno de los vecinos tenemos el recibo y además lo solemos guardar, ¿verdad? Solemos guardar los recibos de estos 6 años pasados, 7 ya, que lleva gobernando el Partido Socialista y que no ha subido, tiene el mismo recibo la persona de contribución. ¿Ustedes no tienen el mismo recibo de contribución? ¿Pueden decir eso? ¿Pueden decir que ustedes no tienen el mismo recibo de contribución que tenían en el 2012, 2013, 2014? Tienen el mismo. ¿Pueden decir eso de los años 2001, 2002, 2003, hasta el 2011? ¿Pueden decirlo? No.
No pueden decirlo. Y ahora lo que estamos proponiendo es que después de haber hecho un plan de ajuste propio, recuerdo, propio de contención de gasto corriente, cuando llegamos al ayuntamiento, que recuerdo que teníamos una deuda de más de 3 millones de euros y no podíamos ni pagar a los funcionarios porque se habían llevado todo el dinero de tesorería a pagar a los proveedores X, y eso lo venimos diciendo, pero me hacen de recordarlo, por si ustedes tienen poca memoria. Hemos conseguido incluso bajar la deuda. ¿O eso es mentira? ¿Pueden decir que eso es mentira? Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y además, estamos pagando a proveedores, a todos, no a X, a todos los proveedores, antes del plazo legal que nos impone la ley. También. No. Bueno, vale, pues muy bien. Si es que es muy fácil decir sí o no, si los datos están ahí y los recibos de contribución también. Y en el próximo recibo de contribución, que ese vecino que pagaba 400 euros por su casa el año pasado, y el anterior, y el anterior, y el anterior, ahora con esta bajada va a pagar 30 euros menos. Pero no solo esos 30 euros menos que va a pagar por la contribución de su casa, sino que también tampoco va a pagar los 80 euros que han venido pagando por la basura. Con lo cual, no sé si su propuesta idearia y ocurrente es ambiciosa. Lo que yo digo es que esta reforma tributaria progresiva que está llevando a cabo este equipo de gobierno, con un plan de ajuste que hicimos desde la primera legislatura en la que estamos gobernando, nos permite que pueda decir que es significativa la reforma tributaria que estamos llevando a cabo. No sé si ambiciosa, que la califiquen los vecinos. Sí, muy significativa. Y hemos puesto el foco en dos que consideramos muy importantes. El primero, y después de muchos ajustes y después de muchos estudios y trabajo, fue la tasa de la basura. Y ahí está. ¿Ustedes pagan basura? ¿Tienen recibo de basura ustedes en su casa? No. Ese es el hecho. Si uno puede decir que le parece mejor o peor, más bonito o más feo. Pero esa es la realidad. Reforma tributaria progresiva después de hacer un buen plan de ajuste que ha permitido que podamos pagar a los proveedores, a los funcionarios y bajar deuda, además de mantener servicios y poner otros en marcha. Y dice usted, ¿y eso lo podía haber hecho el Partido Popular? Seguramente. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, pues tendría otra política, otra gestión, ¿verdad? Y esa fue la que considero yo que sufrimos en un momento dado. ¿Cuál es la que estamos poniendo ahora? Esta, usted valora si es más ambiciosa, mejor o peor. Yo digo, es significativa. Al menos significativa, déjeme que diga por lo menos eso. Yo no voy a calificarla de ambiciosa. Foco en la tasa de basura, que hemos suprimido, y foco en el impuesto de bienes inmuebles, que en este momento puedo bajar. En este momento. En este momento. Sí. Sí. Y no sé los gestos que significan, pero sí, claro, porque es que uno cuando tiene los datos, los números, y suma y resta y trabaja, pues a lo mejor no le permite llevar los datos y la bajada del impuesto hace 4 días. Pero por eso les llamo hoy aquí, aunque siento incomodarles. Pero me parece muy significativo que podamos hacerlo. Y si podemos hacerlo antes de que se nos vaya el plazo, pues quiero hacerlo, aunque nos incomode hacer un pleno extraordinario para ello. Porque hace 4 días, mea culpa, yo no he podido tener lo suficientemente claro de que no voy a arriesgar la hacienda de mi pueblo por bajar este impuesto. Y lo bajo en lo que considero que no arriesgo absolutamente nada. En esos 2 décimas que pone usted, seguramente ya estaríamos arriesgando. Si usted tiene hechos los cálculos para que eso no suceda, me hubiera gustado que me los hubiera pasado, porque ya se lo dije en el pleno del 2017. Ya se lo dije. Y esa es la claridad y la realidad con la que yo considero que se tiene que tratar este asunto.
porque este asunto no es baladí, es que estamos hablando de lo que tiene o no en el bolsillo el vecino y de lo que este ayuntamiento recibe o no para poder seguir invirtiendo, prestando servicios y bajando deuda. Con lo cual creo que, no sé si muy ambiciosa, más o menos que la que usted propone en su ideario, pero al menos déjeme decir que significativa sí que es. Nuestro voto es favorable. Muchas gracias, Beatriz. Me viene a la memoria el último pleno reciente de hace poco, que el señor Bautista Fernández decía que lo importante no eran las palabras, sino los hechos, de una manera además muy vehemente, ¿no? Porque hoy estamos hablando de hechos contrastados a lo largo de los últimos 20 años, en los que, como creo que ha explicado perfectamente la portavoz del equipo de Gobierno y a la vez concejala de Hacienda de este ayuntamiento, esos hechos demuestran cómo estamos bajando la carga impositiva a nuestros vecinos progresivamente. Empezamos con dificultades, sí, empezamos con dificultades porque nos encontramos un ayuntamiento cuando llegamos en el 2011 con una situación realmente preocupante. Más de 3 millones de euros de deuda, 900.000 euros de facturas en el cajón sin pagar, pendientes de pago, y un Gobierno central apretando, diciéndonos que teníamos que hacer un plan de ajuste que nos habría impedido durante todos estos años hacer frente a muchas inversiones y muchas puesta en marcha de servicios nuevos para nuestros vecinos que hoy son una realidad, que esos hechos son una realidad y están funcionando. Y nos encontramos con trampas significativas que nos ponía el Gobierno de Rajoy y del señor Montoro. Y aquí es donde vuelvo a insistirle, señor Lara, en que miente cuando dice que yo decía lo que usted dice, porque esa trampa que el señor Rajoy y el señor Montoro nos ponían a los vecinos de Pedro Muñoz consistía en lo siguiente. Nos decía el señor Montoro: podéis bajar el tipo impositivo del IBI de Urbana siempre y cuando subáis el valor catastral de las viviendas, de tal manera que se vuelva a equilibrar y los vecinos paguen lo mismo. Por lo tanto, esa bajada nunca sería real. Pero, afortunadamente, los hechos también nos permiten que hoy el señor Montoro no sea ministro de Hacienda y el señor Rajoy no sea presidente de este país y que podamos hacer frente a esta bajada del tipo impositivo sin tener que gravar con más valor las viviendas de nuestros vecinos. Esa es la realidad, señor Lara, y lo que usted dice es una falsedad. Es una falsedad. Y los hechos demuestran que durante los años que el PSOE lleva gobernando en este ayuntamiento, es una lástima que la Cámara no pueda enfocar a todo el mundo para ver los gestos continuos que la oposición hace, esas risas que le da, no sé qué risa le da cuando lo que estamos hablando es de algo tan importante como de la carga impositiva o los impuestos que pagan nuestros vecinos o de la hacienda de este ayuntamiento. Es una lástima, pero bueno. No, si lo digo que es una lástima que no puedan verlo todos nuestros vecinos, esas caras de esos gestos que no sé muy bien qué significan, qué quieren venir a decir. Decía que los hechos, como decía el señor Fernández, son lo que demuestran cómo se trabaja o cómo se gobierna en un ayuntamiento. Y el esfuerzo y el trabajo constante que se está haciendo en este ayuntamiento por tener una hacienda saneada, pues permite, como digo, que en los años que llevamos gobernando no solo no haya aumentado la carga impositiva desde el año 2012. El recibo que pagan nuestros vecinos de IBI es el mismo. Pero además, progresivamente, y como muy bien dice Beatriz, y conforme hemos podido ir asumiéndolo sin poner en riesgo la estabilidad financiera del ayuntamiento, hemos eliminado la tasa de basura domiciliaria y los vecinos pagan 80 euros menos que cuando ustedes gobernaban por la basura. Porque ya no pagan basura por sus viviendas.
no pagan basuras por sus viviendas. Mire, yo creo que lo que mejor entienden nuestros vecinos son los ejemplos que podemos poner de números concretos. Hace algunos años, cuando usted estaba gobernando, un vecino de Pedro Muñoz, por el 2011, por su casa, tenía dos conceptos por los que pagaba impuestos. La contribución, el IBI, lo que hoy vamos a bajar, y la basura. Si ponemos, por ejemplo, una casa con un valor catastral de 60.000 euros, pagaba 481 euros por el IBI y 80 euros por la basura. Es decir, 561 euros. Después de 7 años del Gobierno del Partido Socialista en este ayuntamiento, por esa misma casa, con el mismo valor catastral, gracias a que no le permitimos al señor Rajoy y al señor Montoro que lo incrementara, ese vecino va a pagar 450 euros. De 561 a 450. 111 euros. 20% de disminución de la carga impositiva sobre esa misma vivienda. Sobre esa misma vivienda. Y eso es un hecho. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Yo creo que los vecinos se han dado cuenta durante estos últimos 20 años, de los que ustedes han gobernado 12, que ustedes suben los impuestos, ustedes cierran servicios y nosotros bajamos los impuestos y mantenemos los servicios. Durante 10 años, le recuerdo a los señores del Partido Popular, el recibo de la contribución de nuestros vecinos se veía incrementado en su valor catastral un 10% cada año. Un 10% cada año. Y como digo, desde que nosotros estamos gobernando no ha subido el valor catastral y ahora lo que hacemos es, cuando hemos podido, bajar el tipo impositivo para que paguen menos contribución por sus casas. Algo que se suma a la eliminación de esos 80 euros que ya eliminamos a todos, sí, son 80, que ya eliminamos a todos los vecinos. No, señor Lara, son 80 euros, 40 euros al semestre. Esa es la tasa de basura que había cuando ustedes gobernaron. Y progresivamente, dentro de esa improvisación que dice usted, progresivamente hemos ido eliminando la tasa de basura. Conforme generábamos estabilidad en el presupuesto y ahorro que nos permitiera hacer frente a esa bajada de basura, de la tasa de basuras. 80 euros, 40 al semestre, que ya no pagan los vecinos de nuestro pueblo, que ya no pagan. Y esas son realidades, y esos son hechos, y eso es lo que hoy, de manera urgente, hemos traído a este pleno, para que los vecinos se puedan beneficiar a partir del año que viene de esa nueva bajada de impuestos. Y como les digo, por resumir y terminar, una vivienda que pagaba 561 euros, ahora pagará 450, si le quitamos la bajada del IBI y la tasa de basuras. Esa es la realidad. Y eso es lo que hoy vamos a aprobar, afortunadamente, con el voto a favor de todos los miembros de esta corporación, que es algo que de verdad les digo que me alegra. Me alegra que estén de acuerdo, porque últimamente son bastantes los puntos en los que encontramos el apoyo del Partido Popular. Entiendo que porque aprueban la forma que estamos aplicando de gobernar, algo que le puedo decir que es muy sencillo, es pensar en nuestros vecinos, eso es lo que hacemos. Durante toda la legislatura, pensar en nuestros vecinos. Estén más cerca o menos cerca las elecciones, pensar en nuestros vecinos, desde el principio hasta el final de cada una de las legislaturas. Y eso es lo que hoy hacemos, pensar en nuestros vecinos y, cuando nos lo ha permitido la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento, bajar el tipo impositivo. Y eso es lo que, como digo, pues afortunadamente vamos a aprobar hoy para que el año que viene ya sea una realidad. Por lo tanto, si les parece, pasamos a votar. Votos a favor de esta bajada del tipo impositivo. Pues se aprueba por unanimidad y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.